5 meses antes. Kyojuro, Tanjiro, Zenitsu y Inosuke se encontraban dentro de la finca mariposa comiendo un plato con ramen cada uno de ellos, aunque el ambiente en ese cuarto no se sentía como la alegría de haber cumplido su misión y haber sobrevivido en contra de una luna superior. La razón estaba ocurriendo delante del grupo. Tus obligaciones aquí ya están completas, puedes retirarte. Oh. Vamos Miyamoto, no se comporté de esa manera conmigo, solo les quiero hacer compañía y como lo mencioné antes, felicitarles personalmente. Además me gustaría escuchar sobre el encuentro con la luna superior. Así es, nos tomó por sorpresa su presencia en ese momento, de no ser por la presencia de Miyamoto, probablemente habría muerto, ja 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 ja. ¿Qué fue esa risa? ¿Acaso trato de aliviar el ambiente? En todo caso pude ver en persona varias de sus posturas del aliento de Miyamoto. Bueno, más o menos. ¿Eh? ¿A qué te refieres? No era necesario que utilice todas mis posturas, aún así sentí que lo menos que podía hacer era mostrarles mis 8 posturas. Todos en el cuarto se quedaron callados, pero de cierto modo, Rengoku entendía a lo que se refería, pero seguía resultándole raro. Vaya, Miyamoto no sabía que le tenías honor a los demonios. Soy igual que ellos. Aunque dudo que entiendas, Shinobu. Con eso Miyamoto se levantaría y comenzaría a retirarse del cuarto. Yo también busco un banquete que me satisfaga. Habían pasado las horas y en otra provincia, algo se movía rápidamente en la oscuridad llegando a una casa, en la que, en el segundo piso, por la terraza del cuarto, se podía ver a un pequeño niño mientras leía un libro. Hasta que... Señor Muzan. Le ruego que me disculpe por haber fallado en matar al cazador de los aretes Anazura. O a un pilar moribundo, ¿a qué te refieres? Akaza. Las células de Akaza comenzarían a convertirse en su propio veneno mientras continuaba arrodillado. Akaza. Cada pronunciación. Akaza. De su nombre. Akaza. Su cuerpo. Qué gran decepción, la tercera luna superior, cayendo tan bajo. Retírate de mi vista. Akaza con su orgullo roto, como artista marcial y como luna superior se retiraría del sitio. Mientras que Muzan a sus espaldas, tendría una mirada que mezclaba rabia, miedo y una sensación que le produjo revivir un recuerdo profundamente guardado. Hasta que alguien entraría por la puerta del cuarto. Volviendo a fingirse del hijo de aquel que entró al cuarto. Pero, debajo de su ropa marcas de cicatrices yacían tratando de volver a ocultarse. Mientras que en el bosque Akaza miraría al oscuro cielo, hasta que... de una patada partiría un árbol por la mitad. Mientras que su cara mostraba una ira por su anterior combate. Juro que la siguiente vez que te vea, acabaré contigo, Miyamoto. 2 meses después. Mientras que Rengoku aún se encontraba en la finca mariposa se encontraba entrenando a Zenitsu, Inosuke y Tanjiro. Mientras que, fuera del cuartel, Miyamoto se encontraba disfrutando algunos dulces junto a Tomioka, mientras esperaban a que oscurezca en un pequeño pueblo. Pues recientemente se había mostrado más flexible, en aceptar misión con otros pilares o cazadores de rango inferior. 4 meses después.
El trío de cazadores ya habían comenzado a volver a hacer misiones, aunque Rengoku aún no había sanado del todo, se enfocó en entrenar a Zenitsu, Inosuke y Tanjiro, y tratar de ayudar en todo lo posible con la danza del dios del fuego. Aún así el conocimiento era limitado, pues su propio padre no intentó cooperar con darle el libro donde se guardaba todo sobre la respiración de la flama y el conocimiento de los antiguos poseedores de la respiración, sino que se mostró aún más cerrado cuando Tanjiro fue personalmente. Mientras tanto, siguiendo con Miyamoto estos últimos meses se mantuvo movilizándose por la región de Chugoku y sus prefecturas. Mientras tanto en la región de Kanto, concretamente en la prefectura de Tokio. En la zona rural del barrio Asakusa el pilar del sonido se encontraba, buscando alguna pista del paradero de sus esposas. Aparentemente, sin éxito. No teniendo más opción que volver al cuartel general para conseguir mujeres que les sirva de carnada. 5 días después. Una noche atrás, la sexta luna superior conformado por Yutaro Hidaki, cayó en combate. Ahora, se llevará a cabo la reunión de las lunas superiores. Después de 113 años desde la última reunión, 4 cosas serían relevantes. La caída de la sexta luna y el motivo principal de esta reunión. La información de la posible ubicación de la Villa de los Herreros. La eliminación completa del cuerpo de exterminio del demonio. Y la muerte inmediata, del Pilar de la Luz, de nombre Miyamoto Musashi. Oh, qué mal que no se trate de una señorita, pero tómelo como hecho, señor Muzan. Con eso dicho, tú y Han Tengu irán a comprobar la información de la posible ubicación de la Villa de los Herreros. ¿Por qué? Si la información la conseguí yo por mi cuenta. Aún así ser sujetado por el dulce tacto del señor Muzan, fue demasiado para mí. ¿Eh? Oye Gyoko, ¿crees que podría ir con ustedes? Les sería de mucha ayuda. Si la información es real, antes de que Douma siguiera hablando, la mitad de su cabeza sería cortada por Akaza. El señor Muzan no te encomendó eso a ti, desaparece. Ha sido muy lejos esta vez, Akaza. Actualidad. Entonces dime, ¿dónde se encuentra Muzan? No. Antes muerto de, acá. Que sentí nuevamente como mi cabeza. Esta será la última oportunidad. Que te daré, o no morirás por mi katana sino por el sol. El calor del sol chocaba con la piel del espadachín mientras se alejaba de un poste que tenía algunas sogas, sujetando algunas prendas de ropa. Mientras tanto Miyamoto estaría guardando su wakizaki que denotaba una tonalidad carmesí antes de volver a su ya característico tono morado. Vaya, otra vez apreté con algo de fuerza el mango de mis hojas, ya llevo varios meses fuera, recopilando todo lo posible de la ubicación de Muzan. Supongo que debería volver al cuartel general. Pero antes debería de ir a la Villa de los Herreros, personalmente. Oh. Vaya, oye, hazme el favor de ir personalmente con Tetsika Uehara, después de notificar el cumplimiento de mi misión al patrón. El cuervo saldría volando mientras Miyamoto se dirigía directo a la Villa de los Herreros. La primera vez que encontró la ubicación después de romper por segunda vez sus katanas, hace 2 años, la aldea se puso en alerta. Ahora simplemente basta con notificarle antes de su llegada, pues los herreros pasaron de desconfiar en él, a confiar, debido a todo el reconocimiento que fue ganando en su primer año como cazador y posterior. También sus herreros fueron cambiando teniendo 4 diferentes herreros, con un trato especial, son las segundas armas más pura, después del pilar de la roca Gyomei. Aún así, es más complicado trabajar con las hojas de Miyamoto al ser más ligeras, siendo incluso tedioso, de ahí que de vez en cuando Miyamoto prefiere quedarse unos días en la Villa de los Herreros mientras su herrero hace cambio como ajustar o cambiar nuevamente el mango o volver a afilar su katana y alinearla, debido a la gran aceleración y cambio de dirección repentina. Siguiendo con Miyamoto, habían pasado algunas horas comenzando a salir del distrito en el que estaba. Rumbo a paso lento a la Villa de los Herreros. Ahora que lo pienso, Rengoku ya ha de estar listo para volver a hacer misiones y según mi cuervo, Uzui se retiró del cuerpo de exterminio, posterior de matar a la sexta luna, junto a los otros 3. Es una pena terrible, pero supongo que... Algo vino a la mente de Miyamoto, un recuerdo de un viejo camino por donde había pasado hace ya tiempo. Siguiendo por la ruta de tierra el paisaje se notaba ligeramente cambiado pero, al llegar, seguía siendo aquel pueblo.
Recuerda haber venido por la noche, pero sin duda con el sol, la vista era mejor. Decidiendo caminar a través de las personas las cuales solo lo observaban, algunas se les hacía familiar, tal vez. Miyamoto simplemente continuaría su camino, hasta casi salir del pueblo, algo llamaría su atención. Dos roca ya gastada con el tiempo, con nombres grabado. El viento acompañado del canto de las aves. Sería lo único que Miyamoto escucharía, mientras guardaba un momento de silencio. Hasta que, lamento no haber llegado a tiempo aquel día. Señora Hechika. Lo sé. Miyamoto se giraría, y tanto Hechika como Miyamoto volverían a ver sus caras. Solo unas palabras saldrían de la mujer, que haría que Miyamoto muestre una pequeña mueca. Procediendo a despedirse y aceptando un pastel de arroz para el camino. Alejándose, disponiéndose a continuar su camino, rumbo a la villa de los herreros. Mientras tanto, el cuervo de Miyamoto le notificaría al patrón sobre la misión y que actualmente ya está rumbo a la villa de los herreros. Comprendo, bien, retírate, no queremos que los herreros se alteren por la llegada repentina de Miyamoto. Siguiendo con el espadachín, el sol dejaría de acompañarlo mientras la luna lo empezaba a cubrir mientras comía el ya mencionado pastel de arroz. 2 días después. Ya casi llegamos, Pilar de la Niebla. ¿Ya llegamos? ¿O por qué te detienes? Es que el Pilar. El Kakushi, incapaz de terminar su oración, solo saludaría con una reverencia, pues Miyamoto se encontraba delante de ellos, solo observando a Muichiro con los ojos vendados, y continuaría su camino sin decir nada. Rápidamente a su lado el Kakushi pasaría a paso rápido, aún llevando a Muichiro en sus espaldas. Mientras Miyamoto después de un rato llegaría a la aldea. Bienvenido, Pilar de la Luz Miyamoto Musashi, al final la tercera fue la vencida. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Pues... no es el único Pilar que vino en el día de hoy. Entiendo, bien, iré a hablar con el viejo. Mis disculpas, Pilar Miyamoto, pero el jefe Techika Uehara se encuentra reparando la katana del Pilar del Amor. Esa mocosa está aquí. Da lo mismo, él sabe que mis armas son las prioridades. Lo lamento, Miyamoto, lárgate y vuelve luego, prioridades son prioridades. Ni siquiera le permitió dejar sus armas al... ¿Dónde se encuentra esa mocosa? Si no hay cuerpo, no hay una razón para que él repare lo antes posible mis katanas. Espere, no haga una locura, señor Miyamoto. Varios herreros comenzarían a rogar para que no haga una locura. Disculpe, Pilar, el señor Techika Uehara nos encargó a nosotros sus katanas, en lo que él se encarga de la katana de la Pilar del Amor. Bien, hagan lo que tengan que hacer y avísenme cuando estén listas, iré a descansar un rato. Mientras se dirigiría a una de las habitaciones, luego de cambiar su uniforme de cazador por unas prendas más cómodas. Sin querer queriendo, Genia chocaría con Miyamoto. Pilar Miyamoto, Coco, ¿cómo se encuentra? Disculpe. Vaya, Genia, no esperaba verte aquí. Si digo lo mismo, Pilar. Ahórrate las formalidades. ¿Cómo se encuentra Gyomei? Ha pasado un tiempo desde que deje el cuartel. Se encuentra bien, él también fue encomendado hace una semana. Entiendo, bien, nos vemos luego. Señor Miyamoto, por favor, ¿podría entrenarme? Ya intenté enseñarte mi respiración y le sugerí a Gyomei algunos ejercicios físicos para tu progresión. Lo sé, pero... Musashi se voltearía y seguiría su camino, no sin antes decirle a Genia. Más tarde iré a entrenar un poco. Si quieres que te entrene mientras me encuentro aquí, ve luego a la zona de entrenamiento con la marioneta. Esto haría sacar una sonrisa a Genia. Sonría que rápidamente desaparecería luego de pasar las horas y ver lo que Miyamoto quería que haga. ¿Quiere que logre golpear a la marioneta? Sin un arma. ¿Verdad? Así es. Disculpe, Pilar de la Luz, pero no es mejor que intente. Cuando vaya a una misión es probable que en algún momento pierda su arma en combate. Mientras se distraiga intentando recuperarla, deberá luchar desarmado en lo que intente volver a agarrar su katana o escopeta recortada. Por cierto, gracias por prestarme la llave nuevamente. Pasaría unos minutos y Genia se encontraba totalmente moreteado y con la cara hinchada. Descansa por el momento, luego lo volverás a intentar hasta que logres tocar a la marioneta. Miyamoto se encontraba meditando mientras el sol comenzaba a salir. Genia, descansa, luego seguirás intentando. Genia a duras penas llegaba a escuchar lo que Miyamoto le decía. Mientras Musashi le devolvería la llave de la marioneta y se dispondría a irse. El día pasaría mientras Tanjiro junto a Nezuko dentro de su caja serían traído a la villa.
Mientras tanto Genia, se encontraba tratando de descansar un poco en las aguas termales hasta que, la voz de Tanjiro llamaría su atención. Te ves demasiado golpeado, ¿eres tú de quien se refería la señorita Kanroji? Mierda, ¿y qué haces aquí? Tienes suerte que a duras penas me puedo mover, o si no. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te importa? Solo quédate callado, quiero descansar un poco. Muy bien. Mientras tanto, a las afueras de la villa de los herreros, Miyamoto, posterior de practicar su estilo sin espada, solamente se dispondría a mirar las estrellas, mientras pensaba para sí mismo. ¿Cuánto tardaré en dar con la ubicación de Muzan? Ya no busco una de las lunas, quiero más. ¿Matar a Muzan me dará el reconocimiento que busco? ¿Qué haré luego de matarlo? ¿Qué haré? Observaría sus manos y recordaría aquellas palabras, poniéndose de pie, y dirigiéndose nuevamente a la villa.